Un saludo multicultural para todos. Soy Carmen Elisa Cobo y presento mis reflexiones relacionadas con la unidad 4 del curso Perspectivas Pedagógicas de la Educación a Distancia. Las temáticas nos invitan a reflexionar sobre cómo el e-learning responde a las necesidades multiculturales de los estudiantes. En la educación a distancia se han integrado las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el proceso de aprendizaje y conseguir una mayor interacción entre todos los participantes del proceso de formación. Al hablar de la enseñanza en línea podemos nombrar tres tipos: e-learning, m-learning y b-learning. A continuación explico cada uno de ellos. Iniciemos con el e-learning, también conocido como aprendizaje online, aprendizaje virtual, aprendizaje en red, aprendizaje electrónico, que es una modalidad de enseñanza completamente virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos, las nuevas redes de comunicación, en especial el Internet, utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto, como correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación, como aporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El e-learning precisa de una serie de condiciones para llevar a cabo los procesos de aprendizaje con éxito, tales como la motivación del estudiante, su nivel de responsabilidad y autonomía, son claves para ello. El rol del docente debe garantizar también materiales digitales de calidad y el diseño de situaciones y metodologías adecuadas para llevar a cabo los aprendizajes. Así, un adecuado acompañamiento de los estudiantes que sea rápido y efectivo. El b-learning es el aprendizaje semipresencial, que se desprende de sus siglas en inglés blended learning, también denominado formación combinada o aprendizaje mezclado. Es una modalidad de estudio semipresencial que incluye tanto formación virtual como presencial. Como indica Acosta, 2009, el término blended learning apareció en 2002, que se traduce literalmente como aprendizaje mixto. Es decir, esta modalidad pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, por lo tanto seleccionar lo mejor de las dos. Si bien en las plataformas educativas se tienen herramientas de comunicación bien definidas, chat y foros, y con bondades muy reconocidas, también es cierto que en algunas oportunidades es necesario interactuar con los docentes o tutores de manera presencial. Esta modalidad logra ese objetivo. En un artículo que sugiere el curso, que se llama Teorías y Modelos de la Educación en Línea, nos indica que una muy buena alternativa para articular el aprendizaje en línea con el contexto cultural del estudiante se denomina Community Embedded Learning, donde indica que el uso del b-learning es un reconocimiento multicultural identificado con las siglas ELE, es decir, Community Embedded Learning, y plantea básicamente que las experiencias que adquiere el estudiante mientras participa en sus comunidades de origen a través del trabajo, con sus grupos sociales, cívicos o voluntariados, es utilizada para generar nuevos y mejores conocimientos. También se propone que el intercambio de saberes de ese conocimiento sea utilizado para transformar las comunidades. Otro tipo de enseñanza que tenemos es el mobile learning. Es el aprendizaje móvil, también llamado learning, se define como el aprendizaje en contextos múltiples a través de interacciones sociales y de contenido, con el uso intensivo de dispositivos móviles. Según la UNESCO, el aprendizaje móvil ofrece métodos modernos de apoyo al proceso de aprendizaje mediante el uso de instrumentos móviles, tales como los ordenadores portátiles, las tablets informáticas, los lectores MP3, los teléfonos inteligentes o smartphone y los teléfonos móviles. Ahora pensemos cómo el aprendizaje en línea responde a las necesidades de un contexto educativo multicultural. Para iniciar, recordemos entonces el concepto de multiculturalidad, que podemos definirlo como la primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la celebración y el reconocimiento de la diferencia cultural, así como el derecho a ella. Se ha concebido como una oposición a la tendencia presente en las sociedades modernas hacia la unificación y la universalización de la cultura,
que celebra y pretende proteger la variedad cultural, al tiempo que se centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías respecto a las culturas mayoritarias. Bueno, contemos ahora entonces qué estrategias pueden aportar, o se pueden aportar más bien, para responder a las necesidades multiculturales en el aula. Lo primero que debemos tener en cuenta entonces es reconocer los aspectos culturales propios de cada estudiante y de cómo pueden tenerse en cuenta como oportunidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, promover que el lenguaje virtual facilite la representación social y personal de la cultura, la comprensión mutua entre el profesor y el estudiante, así como de procesos de discusión o intercambio de pareceres. Por otro lado, también se puede brindar una concepción metodológica centrada en el estudiante, que sea activa y participativa, que ofrezca las herramientas para construir el proceso propio de enseñanza-aprendizaje, que tenga más en cuenta al estudiante como receptor y elaborador de contenido, y por lo tanto que lo haga protagonista de la adquisición de su conocimiento. Esta metodología debe integrar los métodos, técnicas y procedimientos más valiosos con la orientación del docente, para la estimulación del aprendizaje personal y autónomo de cada estudiante, y el aprendizaje colaborativo, es decir, entre los estudiantes que pueden ser de diferentes culturas, en un ambiente de aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. Incluir tareas de aprendizaje auténticas, que respeten la realidad desde el continuo simple, complejo y ofreciendo diferentes niveles de dificultad para atender a momentos o necesidades diversas y contando con el conocimiento de los recursos tecnológicos que tienen los estudiantes, evitando la excesiva textualidad y el activismo. Cuando se habla de tareas auténticas de aprendizaje se hace referencia a la representación de situaciones reales en contexto del estudiante, que son obviamente relacionadas con el objeto de estudio y se tiene en cuenta ese contexto social y cultural. Teniendo en cuenta los aportes de Duan y Sangra, se definen las siguientes características que deben tener en cuenta los materiales educativos en un contexto intercultural. El primero de ellos es que cumpla con los objetivos de estudio, que el aprendizaje pues en el área específica en que están trabajando y que permita también aprender a aprender. Por otro lado, que proporcione habilidades y capacidades válidas para superar las asignaturas o los contenidos que sean necesarios y para afrontar también cualquier innovación. Ser sensibles a la pluralidad cultural que se pueden encontrar en las aulas virtuales. Tener contenidos relacionados con el contexto cultural de los estudiantes, por eso es necesario conocer esas realidades. Promover la igualdad y evitar elementos discriminatorios para no fomentar sentimientos de superioridad entre unos estudiantes a otros. Y ser facilitadores del aprendizaje y sobre todo motivar a los estudiantes. Una estrategia que requiere el docente actual es la internacionalización de los recursos, que ofrece a sus estudiantes la posibilidad de su realización profesional y social en un contexto internacional, fortaleciendo su propia identidad, pero también un manejo de la y la multiculturalidad, contribuyendo a la generación de nuevos conocimientos en un entorno global, con proyectos y grupos de investigación e interacción armónica con las comunidades locales y globales, y la articulación con otras instituciones, sectores, organismos gubernamentales o no, y asociaciones ciudadanas internacionales, con el fin también de promover la movilidad de los miembros de la comunidad educativa. El rol del docente es fundamental para dar respuesta a estas necesidades multiculturales. Por lo tanto, es importante que un docente diseñe un contenido en línea, tenga en cuenta que esas propuestas pedagógicas deben estar en función de las características y necesidades de los estudiantes. Además, tener en cuenta las características como la edad, la capacidad cognitiva, el nivel cultural, el idioma, todos los saberes incluso ancestrales del estudiante. También tener en cuenta las dimensiones propuestas por Dick Janheret y San, que son necesarias para entender las características del profesor, su desarrollo profesional y su relación con las competencias y sensibilidad cultural. Entre ellas podemos decir que
Esas competencias interculturales de los docentes se refiere a la conciencia de sus propios valores y referentes culturales y de la manera como estos influyen en la práctica educativa, afectándola negativa o positivamente, y quienes reconocen también esos temas centrales en el esfuerzo intercultural de la conciencia de la construcción social de una cultura que se puede lograr a través del conocimiento y aplicación de diversas pedagogías y adaptación del currículo con el fin de motivar ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea culturalmente relevante para los estudiantes. Otras competencias que deben tener los docentes interculturales es la autoconciencia cultural, la conciencia de aceptación de las diferencias y otros puntos de vista culturales, la conciencia de la construcción social, desde raza, sin prejuicios y sin discriminación, el conocimiento de diferentes estilos de aprendizaje y la comunicación y habilidad para usarlos, el conocimiento de diversas estrategias de administración de su aula de clases y su habilidad también para usarlas. La capacidad también para adaptar el contexto curricular a las necesidades de la diversidad de los estudiantes. La habilidad para implementar varias pedagogías, incluyendo el discurso, la participación y la valoración, que sean culturalmente relevantes para los estudiantes que tenga en ese momento. Y como conclusión es importante indicar que lograr una educación virtual que acoja, respete y potencialice las diferencias es un reto para los docentes. Por lo tanto, la invitación es innovar los recursos, aprovechando los avances tecnológicos, pero promoviendo estrategias que articulen la realidad sociocultural del estudiante al aprendizaje y así generar conocimientos significativos.